A Contramano. Sabés que el tema ambiental a nosotros nos interesa mucho. Hemos hablado de la ley de humedales, fallida ley de humedales, hemos hablado de la ley de fuego. Vamos a hablar hoy de los incendios en el delta, pero tratando de darle una mirada lo más estructural posible. Para eso estamos en contacto con alguien que sabe muchísimo, Matías del Bueno. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a ver qué es lo que él piensa sobre estos incendios en el delta. ¿Cómo te va, Matías? Simón te saluda. Hola, Simón. Muy bien por acá. Me alegro mucho. Gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿por qué se están dando estos incendios, en tu opinión? Bueno, primero es una práctica que se venía desarrollando en un principio ancestralmente, luego se empezó a tomar como una costumbre para una cuestión de realizar una actividad productiva, pero más económica, que tenía que ver con quemar todo lo que eran pasturas secas para un rebrote en un primer momento. La actividad ganadera se fue intensificando, pero en más de un 50% durante los últimos años. Esto generó que haya una gran cantidad de carga en el lugar y mayor cantidad de emprendimientos. Otra hipótesis que se da tiene que ver con emprendimientos inmobiliarios que tienen que ver o con limpiar terrenos o bajarle el precio a los terrenos para poder quedarse con los mismos. Otra línea de hipótesis que se da es... Ojo con esa que acabas de tirar. Que bueno, suena muy interesante. Sí, son todas hipótesis que son barajadas desde la justicia. O sea, sabíamos también que a veces a los bosques nativos que están protegidos los incendian para que deje de haber objeto a protegerse, digamos. Claro, o sea, se hace lo que se busca en el fondo. Yo te digo primero las 3, 4 cosas. Por favor, y te voy continúe. al fondo. Perdón por la interrupción. Y después hay hipótesis de venganzas de bandas narco que se lo hacen a la política, básicamente, en algunos casos. Y también hay una gran cantidad de lugareños que viven en la isla, que lo han hecho toda su vida y que limpian, desmalezan de esa forma, que viven en otra realidad, en otra burbuja. Digamos, nosotros estamos en un microclima acá enfrente, mirando el fuego, mirando el humo, respirando el humo, pero bueno, hay otras personas que no están en este microclima que está permanentemente instalado en los medios, en las redes, que ni siquiera tienen televisión, digamos, y que salen a la puerta de su rancho, de su casita y queman, y lo han hecho toda la vida y no entienden por qué está mal, digamos. Esas son las primeras temas puntuales. Ahora, en el fondo lo que se da es un cambio, como vos acertadamente decías recién, en el uso del suelo. Es un cambio que se da acá a través del fuego, que se transforma un espacio natural, protegido, con tonos de reserva, en un emprendimiento netamente productivo. Y en otros lugares se da con topadoras a través de los desmontes o con motosierras, se desmontan miles de hectáreas de montes nativos para emprendimientos agrarios y para hacer barrios, etcétera. O sea, es algo que se viene dando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Ok, y a ver, dentro de todas estas hipótesis, ¿cuál es la que te parece más factible? Si es que tenés alguna. Yo creo que hay un poco de todo, pero la más fuerte tiene que ver con la ganadería. Y ahora hay, por lo menos en cuanto a las personas que fueron apresando en los últimos días, eran prácticamente todos apicultores que estaban limpiando los terrenos o planteaban que estaban haciendo cortafuegos para defender sus panales. ¿Qué es un cortafuego? Bueno, de hecho, valga la aclaración, igual si hablas de panales, claramente hablas de abejas. Apicultura sí tiene que ver con la cría de abejas. Sí, hay mucha actividad en la isla de apicultura. Bueno, técnicamente yo dije cortafuego, en realidad es un contrafuego, que es iniciar un fuego en un lugar previo a que llegue el incendio para que cuando llegue ya no haya nada que quemar y no pueda seguir avanzando. Mira, así de paso aprendemos. Creemos mucho, aparte de que somos citadinos de porquería, creemos mucho en
las charlas básicas como para aprender, ¿viste? Porque uno termina repitiendo cosas que no entiende, sino. Claro, es que en la isla principalmente el fuego se combate quitando el material combustible previamente a que avance la llama. Mucho más que con agua, porque si vos ves los brigadistas, avanzan principalmente con rastrillos y palas para ir generando justamente espacios vacíos y que el fuego no pueda seguir avanzando. Impresionante, las pérdidas que se están generando son increíbles, ¿no? ¿Cómo se juzga? No nos interesa tanto la anécdota, pero sí, si estás al tanto, ¿qué tipo de penas le tocan a personas que dañan de esta manera el medio ambiente en tamaña dimensión? Mira, y no te estoy pidiendo cantidad de años, sino rangos. Digo, ¿es un delito grave o es un delito como la corrupción, que parece menor? Hay distintas líneas de responsabilidad. Por un lado está lo que es responsabilidad penal, pero que no está la figura específicamente del daño a la naturaleza o el ecocidio. Eso todavía no lo tenemos en el Código Penal, por más que se está trabajando para incorporarlo. Sí lo tramitan a través de delitos de estrago o de desnaturalización de algún espacio natural o de contaminación del agua. Ahí se pueden plantear penas de prisión, pero después tenemos las que tienen que ver principalmente con las responsabilidades civiles que se encaran a través de los procesos ambientales. También puede haber multas, puede haber inhabilitaciones para desarrollar la actividad, pueden quitar licencias, pero bueno, es bastante complejo porque primero la penal es muy compleja, porque tenés que capturar justo a la persona infraganti o generar una gran cantidad de indicios como para lograr una imputación quizás de alguno de los dueños o sea, ser dueño del terreno, tener el emprendimiento ganadero, que la persona que prendió el fuego sea tu empleado. O sea, hay toda una serie de condiciones que se deben darse. Claro, es bastante compleja la imputación penal. Después, en la civil, que es por donde se encara principalmente las acciones colectivas, no es que sea sencillo porque son bastante novedosas, pero se está trabajando sobre la responsabilidad de los titulares registrales de los terrenos y principalmente si llegan a tener emprendimientos económicos que sean aprovechables mediante el fuego. Ahí hay varias demandas de vecinos de la ciudad por el daño al nivel de vida y a la salud por el humo que se ha generado en este tiempo. Y después hay amparos que son los que principalmente llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que piden es el cese del daño, o sea, que se deje de quemar, y ahí la Corte Suprema ya tiene un fallo específico que fue Equística Defensa del Medio Ambiente contra Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el Ministerio de Ambiente de la Nación, donde ordena la conformación de un comité de emergencia ambiental con una serie de medidas. Y ahí está la otra responsabilidad, que es la que nosotros también estamos señalando permanentemente, que tiene que ver con la de los funcionarios públicos que tienen que garantizar a través de políticas públicas ambientales que esto no suceda, porque son las autoridades de aplicación por excelencia en materia ambiental. Léase, Ministerio de Ambiente de la Nación, los ministerios de provincia y principalmente los gobernadores de las 3 jurisdicciones. A grosso modo nos parece que está muy bien encaminado en ese caso. Y en lo que tiene que ver con la penalización pensada como idea general de estos eventos, también nos parece que las inhabilitaciones y las multas deberían ser el primer camino. Y decime, ¿hay hoy un mecanismo, una ley que inhabilite a quien quema así accidentalmente, entre comillas, su campo para después hacer un country? Por ejemplo, ¿hay algún inconveniente encuadrado en alguna ley vigente para hacer ese tipo de cosas? Una modificación en la ley de quemas, donde un terreno por donde haya pasado el fuego no puede ser afectado a un emprendimiento distinto al que existía al momento de que se generó el fuego. Eso es bastante novedoso, debe tener 1 o 2 años la ley. Todavía estamos estudiando cómo van a ser las consecuencias de ese tema. Estamos llenos de leyes que no se cumplen, pero suena interesante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Le pegaste en la tecla. Yo soy de la opinión de que hay una superpoblación de normativa ambiental en nuestro país, que nunca está de más, obviamente, porque siempre a mayor protección del ambiente, bueno, mejor para toda la sociedad, porque es un bien jurídico colectivo.
pero lo que nosotros necesitamos es que se cumplan las normas existentes. Por eso a mí me parece muy importante, si podemos meternos un poquito en lo que es ley de humedales, pero no me parece que sea lo determinante para terminar con este problema. O sea, si bien existen normas de presupuestos mínimos de prácticamente todos los sectores del ambiente, o sea, nosotros tenemos distintos tratados internacionales, la Constitución, la Ley General del Ambiente, que establece una protección uniforme para todo el país y para todos los ciudadanos, base para el ambiente, que luego las provincias pueden proteger más, pero no por menos de esa norma, y a su vez hay normas de presupuestos mínimos de cada uno de los sectores, de cambio climático, de glaciares, de protección de los bosques nativos, de gestión de agua, de actividad de quema, etc. Lo que se está peleando ahora es para que uno de los sectores que esté protegido sea el sector humedales, con una ley de presupuestos mínimos también. Ahora, sin tener esa ley, ¿está desprotegido el humedal? No, de ninguna manera. Estaría absolutamente protegido por todo el diálogo que se genera entre el resto de la normativa, más la Convención Ramsar, más la Constitución Nacional, más la ley de bosque, cambio climático, etcétera, solo que no se cumplen y no se implementan. ¿Y cómo se te ocurre, la pregunta del millón, cómo se te ocurre que se podría cambiar o comenzar a cambiar esa situación? Bueno, primero teniendo la voluntad política de hacerlo. No, desde tu lado, que sos un abogado especializado en el tema, así que evidentemente te interesa. Desde tu lado, que es nuestro lado, ¿no? A eso me refiero. No, claro, pero lo que pasa es que esto es una cuestión, uno, es una cuestión económica, dos, es una cuestión política, porque, digamos, yo puedo agarrar todo el conjunto de normas y decir, esto hay que gestionarlo así y que se reglamente directamente en cada una de las jurisdicciones un ordenamiento ambiental del territorio, está en la Ley General del Ambiente. Una categorización se puede establecer, también lo podemos hacer a través de la Ley General del Ambiente o de la de Bosques, que existan las consultas públicas también para que las personas puedan expresarse, la participación es muy importante, generar la información pública ambiental para poder tomar decisiones, y hay que generar políticas económicas de gestión sostenible también con estos emprendimientos. ¿Por qué? Porque hoy se generan actividades económicas que no tienen en cuenta la cuestión ambiental. Y lo que tenemos que lograr es lo contrario, que a ver, hace una pequeña reseña de cuáles serían las más conocidas que no respetan. Bueno, si prendemos fuego en la isla, no estamos respetando el ambiente, al contrario, estamos quemando todo el biocombustible que está ahí, que es un recurso energético que se podría utilizar para otra cosa. También antes que se seque, es alimento para las vacas. O sea, podría tranquilamente implementarse un proceso de agricultura, de ganadería sostenible, viendo cuál es la capacidad de carga que tiene el terreno, cuánto es los excrementos que soporta de los animales, cuánto es la cantidad de material que tienen que comer o no en un momento determinado, y viendo cuáles son los lugares que tienen que tener mayor cantidad de protección y menor. Después, quitar el material combustible y utilizarlo para otra cosa cuando eso ya se generó. O sea, hay distintos métodos. Esto ya es más técnico, pero por eso digo que eso se ordena desde la política. ¿Por qué? Porque se hace a través de procesos de reconversión industrial, digo industrial, pero es más precario porque son emprendimientos ganaderos, donde el Estado tiene que proponer políticas públicas y bajar financiamiento para que todos los procesos productivos puedan transformarse. Absolutamente. A ver, si querés agregar algo que no haya salido en la charla, por favor, hacelo. Bueno, yo creo que es muy importante que se tenga presente la responsabilidad de las autoridades. O sea, acá a nosotros ha venido un ministro a decir que no tiene competencia en un juzgado y está permanentemente buscando información para presentar denuncias al juzgado federal más nuevo de la ciudad más chiquita que tiene relación con estos temas, que es la ciudad de Victoria. Acá el ministro de Ambiente tiene que dejar de buscar información para hacer denuncias y tiene que actuar en el lugar, porque es su competencia específica, principalmente cuando se genera un daño ambiental interjurisdiccional. Y está puesto a disposición no la Universidad de Rosario, sino el sistema universitario argentino para poder dialogar con los ministros de Ambiente, Producción y Economía de las 3 provincias que involucran el Plan Integral Estratégico de Aprovechamiento del Delta del Paraná, para buscar soluciones conjuntamente y poder desarrollar nuevas políticas económicas y ambientales sostenibles. Perfecto. Por favor, tenernos al tanto
de lo que vaya sucediendo, nos interesa mucho el tema, mucho. Así que tenés micrófono recontraabierto. Te agradecemos mucho que hayas charlado con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Un abrazo grande. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Descansar.